Sale pues, vamos a empezar con patrones armónicos. Eh, el primer, aquí está, anticipando cambios de tendencia en los mercados. Lo que nos va a dar los patrones armónicos son cambios de tendencia, potenciales puntos donde el precio puede cambiar de dirección y nos podría dejar bastantes buenas ganancias. Entonces, los patrones de armónicos se basan en la búsqueda de determinados patrones que aparecen en los gráficos. Deben de respetar proporciones específicas basadas en los retrocesos de Fibonacci. Eso es bastante importante. Muestran zonas de cambios de tendencia potenciales que deben ser confirmados a través de otros métodos. Por ejemplo, los podemos confirmar a través de patrones de velas, lo podemos confirmar con indicadores, con RSI, con MACD, con demás cosas, ¿ok? Con soportes, resistencias, etc. Mientras más exactos sean los datos que nos dan las proporciones, son mucho más confiables. Y si estos patrones de cambio aparecen en zonas que potencialmente pueden ser suelos o techos de mercado, son mucho más importantes, tienen mucha más fiabilidad nuestros patrones. El primer patrón y el más básico es el patrón AB igual a CD. Este es un patrón armónico muy sencillo y su base son dos segmentos del mismo tamaño separados por un movimiento menor en sentido contrario. Es decir, la línea AB tiene que ser igual a la línea CD. Como su nombre lo indica, el segmento que une los puntos AB, bueno, lo que acabo de decir, será del mismo tamaño que el que une los puntos CD. Las proporciones perfectas serían que además de que AB sea igual a CD, BC, la línea BC tiene que corregir a la línea AB en un 61.8%. O sea, esto significa que la línea BC tiene que ser el retroceso del Fibonacci de la línea AB hasta el 61.8%. Y la línea CDA BC es un 161.8% más grande, es decir, tiene que ser 61.8% mayor a la línea CD. ¿Ok? La línea BC tiene que corregir a AB en un 78.6% y CD a BC en un 127%. Aquí suena un poco confuso, pero ya en la ilustración es mucho más sencilla. Aquí está. Las proyecciones de AB igual a CD y por Fibonacci deben coincidir en un rango de precios estrechos que marca la potencial zona de giro. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el patrón ABCD bullish, que es el que buscamos una tendencia alcista. Aquí nuestra línea AB, tenemos nuestra línea AB. Ajá, esa es la distancia de nuestra línea AB. Entonces, la línea BC, que es la que estábamos diciendo hace rato, tiene que llegar al 61.8%, es decir, este retroceso B a C, si trazáramos un Fibonacci en esta zona, este sería el retroceso del 61.8. Aquí tendríamos el 61.8. Aquí tendríamos, por ejemplo, el 5, el 30 y tantos, el 20 y tantos, y aquí el 70 y tantos. Ajá. Entonces tiene que llegar al 61.8 este retroceso. Y esta línea de acá, no, esta, perdón. Bueno, la línea CD, esta línea, tiene que ser el 100, ¿cuánto era? El 161.8%. Aquí, por ejemplo, de esta línea. Entonces, esta línea, la línea BC, es el 100%. Ajá. Entonces, la extensión, si trazáramos un Fibonacci con sus extensiones, hasta acá tendría que ser el 1.618. Entonces, a eso se refiere con los retrocesos, o sea, que corrija que a través del Fibonacci la distancia de las líneas llegue a las proporciones ideales de Fibonacci. Ahora, estas son las proporciones principales, pero podemos buscar unas alternas, que en este caso, en lugar del 618 podría ser el 78,6 y en lugar del 1.618 podría ser el 1.27.
Ajá. Entonces, si no es una, podemos buscar la mayor aproximación a la otra o a la que estemos, trabajando. En este caso es un bullish. Aquí tenemos la gráfica que viene así, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí, la gráfica. Y este es la zona de giro. Entonces, aquí tendríamos que ir a una tendencia alcista, que sería una compra, porque es un patrón bullish, es un cambio de tendencia. Recuerda que los patrones armónicos buscamos potenciales cambios de tendencia. Y aquí posiblemente, digamos, habría un suelo en el precio. A lo mejor la gráfica sería por acá, aquí hay un suelo y sería arriba, ¿no? Entonces buscamos los cambios de tendencia. Si venimos de una tendencia bajista, buscamos un cambio a una tendencia alcista. Y sucede lo mismo con el patrón bearish, que es buscamos un cambio de tendencia a tendencia bajista. ¿Okay? Aquí venimos de una tendencia alcista, se cumple nuestro patrón, ya sea con las proporciones ideales o con las proporciones internas, y entonces ya nosotros podemos ver, confirmando, como les dije, a través de otras situaciones como patrones de velas, indicadores o lo que ustedes quieran, confirmar si realmente en esta zona se va a dar un cambio de tendencia, ¿ok? Este es lo que es el patrón AB igual a CD. Ahora ya les expliqué lo que significa lo de los retrocesos o lo de las correcciones para que ahorita en las demás gráficas, en los demás ejemplos, ya no tengan problema con eso. Seguimos con la otra. El patrón Gartley es el más famoso en todos los patrones armónicos, ¿no? Fue descubierto en el en 1935 y las proporciones ideales por Fibonacci se incluyeron posteriormente. O sea, primero crearon el patrón Gartley, pero sin unas proporciones Fibonacci. Ya después se dieron cuenta que cuadraba con Fibo y ya lo incluyeron en los patrones armónicos. El Gartley perfecto incluye un patrón AB igual a CD dentro de su estructura. Es decir, vamos a tener este mismo patrón, pero vamos a anexar un punto, tanto al alcista como al bajista. Las mediciones más importantes para una figura fiable son que AB debe corregir a XA en un 61.8%. Esa es la parte más importante del patrón Gartley, ¿ok? Y CB, la línea CB, debe acabar en el ámbito del 78.6% del retroceso del segmento XA. ¿Esto qué significa? Aquí está. En el lado izquierdo tenemos un patrón Gartley alcista. Es decir, que vamos a buscar una tendencia alcista, un cambio de tendencia. El área entre el nivel donde se encuentra AB igual a CD y el 78.6 del retroceso de XA será la potencial zona de giro. Es decir, esta zona de aquí. Esta es la zona de giro. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que lo primero que nos decía era que lo más importante es que AB debe corregir a XA en un 61.8%. Eso significa que esta línea es la más importante, esta, porque debe de llegar al 61.8 de esta línea, de la línea XA. Ese es el punto más importante de este patrón. Y después, el otro punto importante es este de aquí, el 78.6. Ajá, ese número es el retroceso del segmento XA. Entonces, ¿dónde está? Entonces, esta línea, digamos que este es el retroceso, es XA, y esta, que llega con esta, es el 78.6 de esta línea, ¿ok? Esos son los puntos más importantes. Este punto, mientras más abajo esté, llega al 100%, es decir, si tenemos un patrón armónico hasta este punto, que llega a la misma altura de X, entonces aquí vamos a tener 1. Ajá. Mientras más arriba esté, va a ser menor el número. Si está por aquí nuestro patrón armónico, tendríamos alrededor de un 50, aquí un 500. Ajá. Lo ideal es que busquemos el 78.6, que se cumpla perfecto, y el 0.618 es el más importante. Aquí arriba podemos tener aquí arriba números diferentes como el 88.6 y el 38.2. Y en esta extensión de este retroceso podemos tener el 100, el 1.27 o el 1.618.
¿Ah? Eso es lo que vamos a estar buscando. Y aquí, obviamente, pues vamos a buscar la tendencia del sistema. En el caso del bajista, del gato bajista, es exactamente lo mismo, las mismas proporciones, pero vamos a encontrarnos que pues, está al revés completamente el patrón. Este retroceso es el 78,6 de XA. Esta línea es el 61,8 de XA. Y estas proporciones igual lo mismo. Podemos buscar el 88,6 o el 38,2. Igual aquí en esta línea, el 1.618 o el 1.27. Se dan cuenta, aquí tenemos los patrones ABC, AB igual a CD, igualitos que en la otra imagen. Aquí tenemos AB, CD. Exacto, aquí lo único que incluimos es el punto X, que es la línea XA. Y aquí tenemos el otro patrón, A, B, C, D. Igual solamente se incluye X para tener las medidas de esta y de esta, que son lo que ya incluyen todos los patrones armónicos. Tenemos también el patrón de el butterfly. El patrón de mariposa es otro patrón de los más clásicos. Es muy parecido al Gartley. También tiene una especie de AB igual a CD, en el cual CD suele ser una proyección del 127 o 161,8 de la B, es decir, la línea CD es más larga, no es igual a la AB, es un poco más larga. El nivel más importante de retroceso del 120, es la del 127% de XA en el punto D. Y si este nivel es superado, el retroceso de 161,8 de XA sería un nivel fiable, es decir, este es nuestro primer objetivo, el 127%. Si ese número lo sobrepasa, entonces estaríamos buscando el 161,8, que sería otro punto de zona de rebote. Una corrección extrema de BC, es decir, que la línea BC va a ser muchísimo más larga y podemos encontrarnos proporciones de Fibonacci de 200, 224 o 261,8%, que coincida con el 127% o el 161,8% del retroceso XA, que es el que estábamos hablando, que es el más importante, y ahí marcar una zona de giro especialmente probable. Aquí tenemos el patrón de mariposa. El nivel más importante es el retroceso del 127% de XA en el punto D. Aquí tenemos, estamos hablando de este. Ese es el más importante, el 127. Y si lo sobrepasa, estaríamos buscando el 161. ¿Cómo si sobrepasa? Es decir, si esta línea fuera más larga aún, si llega por acá, entonces aquí ya estaríamos, digamos que sería el 161,8 de XA. Aquí está nuestro 100%. Lo ideal sería que llegara al 127, es decir, a esta zona. Y si no, llegar hasta esta zona, que es el 161,8 de línea XA. También tenemos la hiperextensión de la línea BD. Esta puede ir de 161,8 hasta 261,8, pudiendo tener también también el que estábamos diciendo, pudiendo tener 2.240, 2.618, ¿ok? Pues cualquiera de esas va súper bien con este patrón, pero el más importante, recuerden, es el dato que nos aparece abajo. Y en la parte de arriba tenemos los mismos datos, 886 y 382, que igual podemos ser alternativas. Ahora, aquí el retroceso de AB con XA ya no es de 618 y es un retroceso de 786. También ese es un punto importante, el retroceso de 786 de la línea AB en XA. Y aquí también tenemos, bueno, los mismos, es exactamente lo mismo. Aquí sería nuestro patrón, nuestro punto potencial de giro alcista, y aquí nuestro punto potencial de giro a bajista. ¿Ok? Si van teniendo alguna duda, me dicen, por favor, para que me detenga y lo aclaremos todos. Listo. La que sigue. Tenemos el patrón BAT, que es un patrón de murciélago. Perdón. Este patrón es un poco más moderno que los anteriores, es más reciente, es por ahí de los años 70, me parece.
Es un patrón muy preciso y permite stop loss más ajustado, es decir, vamos a tener un riesgo de pérdida mucho menor que en los otros dos patrones armónicos que hemos visto. Se caracteriza principalmente por una corrección del 88.6% de XA en T, ¿okay? Que es la parte de abajo. Y tenemos otras especificaciones, por ejemplo, que la línea AB debe corregir en menos del 61,8 a XA. Esa es la primera línea que nos aparece, el primer porcentaje, preferiblemente un 50 o un 38,2. CD debe corregir al menos un 161,8 ABC y CDD será mayor que AB un 127%. Eso serían unas proporciones perfectas. La forma en que lo encontramos es así. Siendo este dato la línea AB de XA, que debe ser más pequeña del 61,8, vamos a buscar el 50 o el 38,2. Es decir, esta línea va a ser muy corta y mientras más corta, mejor. Ajá. Aquí digamos que estamos ahí es como el 50. Este es el 100% y está más o menos al 50. Lo ideal es que sea más corta, que llegue al 38,2, es decir, que fuera hasta aquí nada más, y aquí subió. Mientras más largas sean como las alitas del murciélago, es mucho mejor. Tenemos también aquí, estos datos de aquí arriba siguen siendo los mismos, 88,6 o 38,2. La extensión igual vamos por una super extensión porque recuerden que tenemos aquí unas alas muy largas. Entonces tenemos el 161,8, tenemos el 200, 240, 200 y tantos y el 2.618. Y el de abajo es el más importante. La corrección de CD en XA, que va a ser del 88,6%. Es decir, este se va a acercar cada vez más a X. ¿Ah? Va a estar muy cerca del nivel del punto X. Por eso nos permite tener un stop loss más ajustado, porque al estar más cerca del X, que en teoría X debe ser un piso en nuestro precio, pues nuestro stop loss va a ser muy pequeño. Si aquí va a ser nuestra entrada, nuestro stop loss va a ser súper pequeño y va a ser un riesgo muy pequeño para tener nuestra tendencia alcista. Y en el caso del bajista, pues es exactamente lo mismo. Aquí va a ser nuestra potencial zona de giro, súper cerca del punto X, tenemos un stop loss muy ajustado, buscamos el 88,6, que va a estar casi al mismo nivel, y tenemos aquí que, recuerden, este debe ser menor a 61,8. De preferencia, mientras más chico sea este retroceso, va a ser mucho mejor. Aquí sería algo así, aquí sería algo así. Así es mucho mejor y nos da más fiabilidad este patrón. Los datos de arriba, bueno, de abajo en este caso, son los mismos de siempre, 38,2 y 88,6. Y aquí la super extensión de 1.618 hasta 2.618. Y el último patrón que vamos a ver hoy es el patrón de crab, de cangrejo. Este patrón es un poco, se ve más ancho que todos los demás, pero al igual que el murciélago también es un patrón más nuevo. Si se da muy exacto y permite si se da muy exacto, permite también un stop loss muy chico. Pues lo más importante de este patrón es que la corrección debe ser de 161,8 de X a en D, es decir, la parte de abajo, ya saben que es esta de aquí, debe ser más larga que el punto X. Importante también la corrección extrema de BC de 224 hasta 361,8. También es importante. Para que sea un graph, tiene que tener una corrección extrema del BC. Y la concurrencia de las proyecciones anteriores en un rango de precios estrechos puede marcar con mucha exactitud el punto de giro. Es decir, el graph es uno de los que te marcan más exactos los giros en este patrón. ¿Okay? Aquí tenemos esto. ¿Por qué lo marca más exacto? Bueno, porque tenemos una extensión muy larga en la línea CD. La concurrencia de las correcciones, sí, Nimrod, esos números en porcentajes de dónde salen o cómo se ven en la plantilla. Ahorita te los ven en la gráfica, pero los porcentajes vienen de retrocesos Fibonacci. Entonces, ahorita trazando un Fibo, les voy a enseñar cómo es que salen esos porcentajes, para que ya lo vean en la gráfica y no se queden como que de dónde salen, ¿vale? Ahorita nos vamos a las gráficas.
Bueno, aquí hablábamos que lo fundamental es este retroceso de D en XA. Tiene que ser 161,8, es decir, tiene que estar muchísimo más abajo de el punto X. Tiene que tener toda esta diferencia y por lo tanto, bueno, aquí tendríamos nada de stop loss, sería un stop loss mínimo porque es un giro ya inminente. ¿Ah? Tenemos aquí arriba las mismas proporciones de siempre, 38,2 y 88,6. Tenemos de este lado que podemos tener desde 61,8 hasta 38,2. Es decir, podemos tener 61,8, podemos tener el 50%, podemos tener 38,2. Y acá tenemos la superextensión de la que hablábamos. Esta superextensión tiene que ir desde 200, bueno, de 2.240 hasta 3.618. ¿Ok? Esto es lo más importante. Esta parte y esta parte son las zonas más importantes de este patrón. Aquí en el caso contrario es lo mismo. El punto D muchísimo más arriba del punto X, la superextensión de CD de 2.240 hasta 3.618, los mismos patrones de siempre aquí arriba, y aquí ya saben que entre 618 y 382 de Fibonacci. Ahora, esto es, bueno, se escucha un poco enredado todo, pero realmente es muy sencillo, porque en TradingView automáticamente nos aparecen los retrocesos ya en el trazado. Ahorita lo van a ver. Confirmación del giro. ¿Cómo vamos a confirmar el giro? Es lo que les estaba comentando hace rato. Vamos a confirmar a través de, por ejemplo, patrones de velas, con indicadores y demás. Ajá. No nos situaremos automáticamente en contra de la tendencia. Es decir, no solamente con ver el patrón, vamos a decir, ya vamos a ver, tenemos que confirmarlo súper bien, ¿ok? Para que no tengamos una mala operación. Es lo que les decía, a través de patrones de velas, estrellas, martillos envolventes, dojis, lo que podamos usar para confirmarlo. También lo podemos confirmar a través de indicadores osciladores, esperando una señal de control de venta. Y bueno, si ante la duda no hemos entrado, es decir, si dejamos pasar y ya vemos que ya está subiendo y subiendo, podemos tener una buena segunda oportunidad de entrada. Si después del primer impulso que tiene, el impulso fuerte de nuestro patrón armónico, llega hasta el 78,6 del retroceso de CD, ahorita les voy a explicar eso, entonces podemos creer que va a seguir subiendo y con bastante fuerza. Nuestro objetivo principal de un armónico es que siempre vamos a buscar llegar al 61,8 del retroceso Fibonacci de la línea CD, es decir, de la última parte de nuestro armónico vamos a trazar un Fibonacci y vamos a buscar llegar al 61,8. Es lo que les comentaba una parte antes. Si no entramos en la operación, vimos que rebasó el 61,8, llegó hasta el 78,6, entonces quiere decir que va a seguir subiendo o va a seguir bajando, de acuerdo en la operación que estamos nosotros trabajando. El stop loss, bueno, el stop loss lo vamos a poner siempre unos cuantos pips abajo de nuestra posible zona de giro. Recuerden que siempre tenemos que buscar 1.3, 1.2 como mínimo. Y bueno, ahorita ya en las gráficas les explico esa parte. Vamos a las gráficas para que las vean. Aquí está. No sé, ¿cuál es la que estábamos viendo un armónico hace rato? NZDUC, ¿verdad? NZDUC, aquí la tengo. CATCH, sí, también CATCH, ahorita también lo checamos. Aquí tenemos un patrón armónico que yo más o menos veo. Aquí tenemos, por ejemplo, un patrón armónico, podría ser como tal vez de bat, sería lo más acercado, de murciélago.
Recuerden las proporciones de arriba, cuáles eran 886 o 38,2. Aquí tenemos 706. Bueno, no está tan alejado de la idea. Recuerden que en el BAT siempre vamos a buscar tener menos del 61,8. Todos tienen la misma forma o lo que cambia son los nombres de las proporciones. La forma cambia de acuerdo a las proporciones. Se dan cuenta todas las imágenes que les enseñé, unos eran más largos, unos tienen más grande el lado izquierdo que el lado derecho, otros al revés, y son de acuerdo a las proporciones. Entonces tenemos que ubicar lo que estamos viendo, sí son similares, bueno, no tanto. O sea, hay unos que se ven, bueno, a ver, voy a volver a poner las diapositivas. Por ejemplo, esa no era. Aquí está. Ahí está. Por ejemplo, el Gartley es como más chato, o sea, por decir, el punto B está muy cerca de abajo. Por ejemplo, el de mariposa es más largo, la alita derecha, y es como más gordito. El de bat es bastante angosto y muy largo. ¿Ah? Este lo podemos encontrar en diferentes, o sea, aquí se ve con las proporciones indicadas, pero si, por ejemplo, tuviéramos las proporciones alternas, lo verías, verías algo así, más o menos. Así. Entonces, esto se ve así con las proporciones indicadas, pero si gustas con las otras proporciones o con las variaciones de proporciones que puedes tener, puedes encontrarte esto o podrías encontrarte algo así. Así y así. Entonces, es de acuerdo a las proporciones que tú vayas checando. Exacto, Batman. Sí, son similares a a su nombre, tal cual. Vamos de nuevo a la gráfica. Aquí, bueno, estábamos, que es como un tipo bajo. Tenemos aquí el 57.8, que es menor al 61,8, que es lo que indica el VAT. Arriba tenemos 700, que está cerca del 886. Y aquí hablamos de que en el VAT teníamos la extensión de 1.618 hasta 2.618. En este caso tenemos el 2. En el VAT decíamos que, bueno, era al menos 1.618. O sea, aquí no estamos nada mal. Está más largo de lo que es el mínimo para poder operarlo. También tenemos aquí abajo, tendría que ser 886, ¿no es cierto? Sí, tendría que ser 886, es decir, eso debería de estar más arriba, por aquí. 886, ahí exactamente. Ajá. Pero bueno, aquí se fue un poco más abajo, está en el 9%. Ahora, aquí lo que yo observé es que está en un suelo, que es lo que decían las indicaciones al principio, que lo ideal es que esté en suelos potenciales o que lleguen a zonas de soporte bastante fuertes. Aquí lo que yo vi es que está en un suelo bastante fuerte y de ya de tiempo. Estamos en un gráfico de un día. O sea, no ha estado en ese precio más abajo desde julio del 2016. Entonces, es una zona de rebote bastante fuerte. Aprovechando también que, bueno, el dólar está débil, el NZD, bueno, pues anda medio fuerte, porque también tiene que ver por ahí con los metales preciosos. Entonces, si el dólar baja, el NZD sube, porque el oro sube, y ya vamos enlazando todas las cosas para corroborar nuestra idea. Ahora, también sí, dice que lo verifiquemos con algunas otras cosas como patrones de velas. Si vemos el patrón de vela que tenemos ahí, aquí en patrones de velas, bueno, tampoco tenemos nada clarísimo, ¿no? Tenemos tal vez un... No, pues están horribles las velas. En patrón de velas no tenemos nada que ver. Pero, por ejemplo, en el MACD, por ejemplo, en el MACD, tenemos que estar hacia un cruce alcista. Aquí tenemos el cruce hacia alcista del MACD. Ajá. Tenemos, por ejemplo, si buscamos con RSI, tenemos por ahí que ya estuvo en la sobreventa, ya tenía mucho tiempo que no estaba en sobreventa, precisamente desde
abril de este año no estaba en sobreventa, volvió a estar en sobreventa y ya tenemos la tendencia alcista aquí en el RSI. ¿No? Entonces, eso posiblemente nos dé un indicio de que sí está bien esta operación. También podemos checar a través de estocástico. Vamos a buscar estocástico. No hemos visto estocástico, pero... Bueno, el estocástico también estaba en una zona de sobreventa súper importante y ya está súper alcista. O sea, aquí está teniendo un retroceso, pero también se ve que va a seguir con su tendencia alcista. Y así es que vamos a ir confirmando los patrones. ¿Cuál es la otra que decían por ahí? Era CAT-CHF. Vamos a ver CAT-CHF. Aquí todo esto. CAT-CHF. JPY. Esta, si no me equivoco, es la que mandó Aldo, ¿no? Sí. Aquí tenemos un patrón Gartley, que bueno, es el que más se parece. El patrón Gartley. ¿Cuáles eran las proporciones? Aquí arriba, ya saben, de 300 o 800. Aquí está bien. La principal era esta. A ver. Esperen. Gartley. La verdad, no me la sé de memoria las proporciones. Aquí está. Tenemos que la línea CD tiene que corregir en 1.27 a 1.618. Aquí 1.27 a 1.618. Aquí tenemos 1.28. Entonces tenemos un número casi exacto al que el Gartley debe de ser. En la parte de arriba, en este caso, tenemos que tener una corrección de 786, de 78,6. Y tenemos 996, no está tan exacta. Pero la principal, que es esta, sí está bastante bien. 1.28 está a nada de ser perfecta a lo que estamos buscando. En esta parte de acá deberíamos tener un 618, tenemos 835, no está tan lejos. Y acá, bueno, pues también no está tan mal. O sea, aquí el Gartley está, el patrón Gartley está bastante bueno para una caída. Entonces, ahí lo que podemos igual hacer es confirmar a través de diferentes cosas. Recuerden que estamos en gráfica de un día. Entonces, esta caída puede tardar muchísimo. O sea, desde que empezó la caída hasta ahorita, ya van como 2 meses. Sí, más 60 días, 56 días. Van más de 2 meses en esta caída. Entonces, si queremos llegar hasta acá, nos vamos a aventar como 7 meses. ¿Ah? Pero son, a menos que tenga un impulso bastante fuerte. Aquí, bueno, aquí se ve ya como la caída fue bastante buena. Está en un soporte, pero seguramente lo va a romper. Aquí el stop loss, lo que les iba a hablar hace rato, es que se va a poner apenas arriba. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de donde ya es un techo aquí completamente. O sea, estamos en una zona de techo y si nos acercamos un poco, bueno, el stop loss ni siquiera está super cerca. Nuestro stop loss iría apenas unos 30 pips arriba. Ahí, 30 pips arriba. Y estamos hablando de un gráfico de un día. O sea, 30 pips en un gráfico de un día, en un análisis de un día, es súper poquito. Entonces, por eso lo que nos permite los armónicos es ese tipo de stop loss súper pequeños contra ganancias muy, muy grandes, muy potenciales. Aquí, ¿cómo vamos a corroborar de la misma forma con los indicadores? Aquí tenemos, por ejemplo, MACD. En la zona, o sea, tenemos una divergencia clara aquí en la zona de MACD a un día. Eso de las divergencias de MACD ya lo vimos. Veamos. Tenemos aquí la tendencia alcista, tenemos la divergencia bajista,
Tenemos aquí en MACD, por ejemplo, aquí hizo un soporte a esta altura. Aquí ya lo rompió, que fue la misma zona de soporte que tiene aquí. Entonces ya la rompió, aquí ya regresó a testear y seguramente ya se irá para abajo. Y está buena como para meter otra venta ahorita. Yo la metería. Y bueno, ¿cuál fue la otra que me dijeron? Out JPY.